día, bienvenidos a todos. Bienvenidos a su segundo webinar del día de hoy. Como siempre, les traemos temas muy interesantes y el día de hoy realmente les traemos un tema que está afectando, creo que de manera muy severa al país. No solo niños y tampoco los adultos están exentos, vaya. Les damos la bienvenida al doctor Rodrigo Llanos, que nos va a hablar sobre la importancia de diagnosticar la obesidad. Por favor, doctor, platíquenos un poco de usted. Claro, hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy el doctor... Dígame. Sí, adelante, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Soy el doctor Rodrigo Llanos, soy especialista en obesidad y comorbilidades, perdón. Soy egresado de la Universidad Iberoamericana. En mi experiencia, pues he tenido ya como unos 10 años dedicándome a todo el manejo del paciente con obesidad en el primer nivel de atención. Y pues obviamente la problemática, vamos a ir explicando en esto, la importancia de diagnosticar la obesidad en esta ponencia. De acuerdo, doctor. Entonces, pues adelante, les dejo el público, es todo suyo. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a compartirles pantalla. Muy bien, vamos a ver el tema que es la importancia de diagnosticar la obesidad. Soy el doctor Rodrigo Llanos Escalona, especialista en obesidad y comorbilidades. El objetivo de esta plática es que comprendamos la importancia de diagnosticar oportunamente a los pacientes con obesidad. Ahora en un momento vamos a ver por qué es importante todo esto. Quiero comentarte y compartirte que la CENAPRESE, en el 2016, nos menciona que hay una declaratoria de emergencia epidemiológica ante la magnitud y trascendencia de los casos de sobrepeso y obesidad. Y nos dice el CENAPRESE, justamente nos dice a nosotros, el CENAPRESE, que es el Centro Nacional de Programas de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, pues al ver de todo esto en el 2016 nos dice, oye, México, hay que establecer estrategias en todas las entidades de la República Mexicana, las más adecuadas para la prevención y el control de sobrepeso y obesidad. ¡Wow! Esta parte en el 2016 me llamó mucho la atención y me impactó mucho porque me di cuenta de que efectivamente la obesidad tiene que ver con muchas cosas. ¿Y por qué la obesidad entonces tanta importancia que nos está diciendo nuestras autoridades desde el 2016? Bien, entonces la pregunta es, ¿por qué es importante diagnosticar oportunamente la obesidad? Quiero comentarte algo muy importante. Para entender esto tenemos que comprender algo. Tenemos que el tejido adiposo, ¿cómo impacta en el organismo? Tal es para muchas personas, y justamente esta plática dice esto, pues nada más, pues la obesidad es la grasa que tiene una persona. Sí, pero hay que saber lo importante que este tejido adiposo puede ser funcional y disfuncional. Ese es algo muy importante. Cuando hablamos de un tejido adiposo disfuncional, cuando un paciente está en obesidad, a partir de una obesidad grado 1 en adelante, mi tejido adiposo tiende a estar en disfunción. Y vamos a ir explicando cómo la importancia de todo esto. Vamos a entender toda esta parte. Fíjense muy bien. Cuando una persona está en un tejido adiposo disfuncional, ya a partir de una obesidad grado 1 en adelante, en el tiempo, aquí está, esta es la flecha del tiempo. En el tiempo, un paciente con obesidad va a tener también algo que se llama resistencia a la insulina. La misma tejido adiposo disfuncional va a alterar las señalizaciones de la insulina. A nivel del... se ha visto, explico, en un tejido adiposo funcional, normalmente hay señalizaciones donde la insulina, la noradrenalina, la leptina, vamos a ir viendo todos estos sustancias que están en relación al tejido adiposo, pues están actuando normalmente para regular el metabolismo energético en el organismo. Por eso uno dice aumento de peso y bajo de peso. Pero también hay factores de inflamación que la misma obesidad también va en un tejido adiposo funcional va a hacer. El problema está que cuando un paciente está con obesidad,
todo empieza a ser disfuncional y se empieza entonces a hacer todo lo contrario. Empieza a haber una resistencia a la insulina en el tiempo que me va a derivar de enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus tipo 2 y cardiovasculares como aterosclerosis, hipertensión y metabólicas como dislipidemias también. Todo esto deriva de la obesidad. Y es muy importante todo esto porque al final del día lo que queremos es que no lleguemos a lo que pasó a una persona que muera de un infarto, no lleguemos a unas complicaciones de unas enfermedades cardiovasculares, ni complicaciones de las enfermedades metabólicas. Nuestros mismos colegas médicos nos dicen, de tercer nivel y segundo nivel, nos dicen, oigan, compañeros médicos de primer nivel, hagan algo para que los pacientes que lleguen aquí ya complicados sea lo menos posible. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Inmediatamente hacer las estrategias necesarias para trabajar sobre la resistencia a la insulina. Muchas de mis consultas médicas que yo hago y he hecho como especialista en obesidad, pues es trabajar sobre la resistencia a la insulina. El paciente todavía no me llega una hipertensión, una diabetes mellitus, pero yo haciendo ciertos parámetros puedo medir la resistencia a la insulina en una persona y si tiene obesidad, yo sé que va a tener un riesgo alto de padecer estas enfermedades y ser proactivo y pensar hacer esas estrategias. Es por eso que la importancia de diagnosticar la obesidad es vital, es vital. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar oportunamente la obesidad? Pues también quiero comentarte que se ha visto también mucha relación. Aquí está la fisiopatología de lo que es la obesidad y cáncer de mama. Cáncer de mama es uno de los principales cánceres de muerte en las mujeres posmenopáusicas. Bueno, pues el tejido adiposo disfuncional también aquí está el problema. Tenemos un tejido adiposo en pacientes con obesidad, donde todo está muy relacionado con la resistencia a la insulina. Todo este tejido adiposo disfuncional también me va a actuar actuando sobre la inflamación. Esta inflamación va a liberar muchos factores. Entre esos factores está el factor de necrosis tumoral alfa. Este factor de necrosis tumoral alfa es el más potente inflamatorio en nuestro organismo. Es el que va a inflamar a nuestro cuerpo, es el que va a empezar en un paciente con obesidad a estar inflamados y esta inflamación, por ende, ¿qué va a ocasionar? Pues también va a ocasionar que mi sistema redox, mi sistema de va a estar alterado. El sistema de antioxidantes van a estar alterados, entonces va a haber mayor aumento de radicales libres, reactivas de oxígeno, que aquí están. Obviamente todo esto pues me va a llevar a un daño a nivel del tejido, en este caso el tejido graso de mamario, pero al final también esta inflamación pues va a ocasionar varios problemas que vamos a ir viendo en un momento. También quiero comentarte que parte del tejido adiposo obeso pues es la excesiva de aromatización. Obviamente la aromatasa que tenemos en el tejido adiposo, pues el aumento de estrógenos, principalmente de estrona en las personas con obesidad posmenopáusicas, pues va a ocasionar que esta aromatización se aumente y obviamente haga mayor proliferación de células, de adipocitos en el tejido adiposo y pues obviamente con la inflamación, pues es sin duda un nicho y rico para producción de cáncer. Algo muy importante que quiero comentarles aquí, que el tejido adiposo también con obesidad va a disminuir la adiponectina. Es ahí entonces la importancia de diagnosticar la obesidad. ¿Por qué la importancia de diagnosticar la obesidad? Oye, pues porque la obesidad te da resistencia a insulina y ya vimos que esa resistencia a insulina seguro me va a llevar a diabetes mellitus tipo 2, seguro me va a llevar a hipertensión arterial y seguro me va a llevar a una dislipidemias. Así llega el paciente, obesidad. Un paciente con obesidad llega con resistencia, va a llegar con resistencia a la insulina y lo primero que en tu consulta vas a empezar a ver es una dislipidemia heterogénica. Es lo primero que va a llegar el paciente, donde tú vas a empezar a dar las estrategias médico-nutricias y sobre eso ya obviamente sabemos que una dislipidemia heterogénica te va a llevar entonces ¿a qué? A todos esos problemas de hipertensión arterial, diabetes mellitus, principalmente.
Bien, obviamente esta resistencia a la insulina también te lleva a un hígado graso, también. Que son parte de las comorbilidades de la obesidad. Esta inflamación pues también actúa a nivel de las articulaciones, pues también haciendo que más hay afectación. Si ahora sí el paciente con obesidad, mayores impactos en las articulaciones, pues va a aumentar mayor esas alteraciones. Hay muchas lumbalgias en pacientes con obesidad. Entonces hay que trabajar mucho esta parte. Ahora, ¿por qué también es importante que el tejido adiposo? Diagnosticar la obesidad, pues también la obesidad también tiene que ver mucho. Un paciente, aquí estamos hablando de un paciente femenino. Pero si un paciente masculino, un tejido adiposo disfuncional, este problema de testosterona va a ser al revés. Va a ocasionar que altere la testosterona y que va a ocasionar que hay una debilidad en los espermatozoides y que hay en su maduración, y esto provoque pues que el paciente no pueda, en paciente masculino con obesidad, pues tienda al mayor riesgo de esterilidad. Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar oportunamente la obesidad? Bueno, pues la obesidad está asociada con cambios fisiológicos del tejido adiposo, guiando a una resistencia a la insulina, guiando a una inflamación crónica y guiando a la secreción de adiposinas alteradas. La obesidad, entonces, no solo se trata de grasa, se trata de un órgano endocrino. Colegas, sabemos ya, se ha visto que el tejido adiposo hoy en día es un órgano endocrino y debemos de verlos así. Y como si es un órgano endocrino, sin duda entonces los sistemas homeostáticos en el cuerpo tienen que estar involucrados. Y debemos de dar entonces la importancia de diagnosticar la obesidad en nuestro paciente en nuestro paciente. Por estas alteraciones. Ya vimos resistencia a la insulina, esta inflamación crónica y esta secreción de adiposinas alteradas. Aquí quiero agregar algo. Justamente sabemos que el COVID pues es una enfermedad. Cuando se da de inflamación, una tormenta de citocinas que el propio COVID mataba a las personas. Pero imagínate, por eso afectaba a la paciente con obesidad. La misma obesidad y esta inflamación crónica, más la tormenta de citocinas propia de COVID, pues hacía que el paciente sentía que le dieron un trancazo, de ahí llegar hasta morir. Por eso también la importancia de diagnosticar la obesidad. Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar oportunamente la obesidad? Pues porque la obesidad, por definición, es una enfermedad inflamatoria de bajo grado, crónica, sistémica, modificable, basada en adiposidad, progresiva, multifactorial y perjudicial para la salud. Hoy en día quiero que se queden ya con esa definición. Entonces no se trata de, como nos dicen, la obesidad es la cantidad de grasa que tiene una persona en el cuerpo. No. La obesidad, vamos a verla y vamos a entenderla. Ya es una enfermedad donde esta enfermedad es una inflamatoria de bajo grado porque, pues lo que les decía, el tejido adiposo continuamente con esa resistencia a la insulina y esa inflamación se está liberando sustancias inflamatorias, como el factor necrosis tumoral alfa, ¿no? Un ejemplo, el factor necrosis tumoral alfa, y ahí está, liberándose de más, en un tejido adiposo disfuncional, más. Obviamente nosotros no lo sentimos, pero ahí está. Por eso es de bajo grado, porque no lo siento, pero ahí se encuentra. Sistémica porque me afecta todo el cuerpo, está en todo el cuerpo porque el tejido graso, pues sabemos que están distribuidos en todas partes del cuerpo. Modificable. Sin duda, este es algo que me encanta. Y puedo decir que la obesidad es una enfermedad que se puede modificar, que podemos trabajarla y con estilos saludables, con buenos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, seguro vamos a modificarlos que te van a ayudar mucho a esta enfermedad. Basadas en adiposidad, obviamente por el tejido adiposo, progresiva, sin duda, va a ser progresiva al final, porque obviamente si no hacemos cambios, él va a progresar,
Y multifactorial porque pues, puede ser muchos factores, desde genéticos, hormonales, psicológicos. Al final, pues tenemos que trabajar con un equipo multidisciplinario para esta enfermedad. Entonces, la importancia de diagnosticar la obesidad está aquí. Si estamos trabajando por la misma enfermedad y sin duda perjudicial para la salud, siempre y cuando sea un tejido adiposo disfuncional, que es a partir de una obesidad grado 1 en adelante. A partir de un porcentaje de grasa alterado en nuestro cuerpo, también en adelante. A partir de un porcentaje de una cintura por arriba de 94 centímetros en hombres y 88 centímetros o 85 centímetros en mujeres, también entonces ya empieza a haber problemas de obesidad. Hay que trabajar en esto. Por eso es su importancia. Quiero comentarte algo. El tejido adiposo, como te decía, es un órgano endocrino, porque libera una serie de adiposinas que juegan un papel crucial en la regulación de la homeostasis metabólica, la sensibilidad a la insulina, las respuestas inflamatorias, la actividad neuroendocrina y ¿sobre qué? Sobre la ingesta de alimentos, sobre el metabolismo óseo y la función cardiovascular. Sin duda, es algo que debemos de tener en cuenta, que por esa razón debemos de diagnosticar la obesidad, porque el día de este tejido adiposo puede causar muchos problemas después. Me encanta esta diapositiva. Esta imagen tiene dos perspectivas muy importantes. Podemos observar del lado izquierdo un tejido adiposo funcional y del lado derecho un tejido adiposo disfuncional. Un tejido adiposo disfuncional cuando está partido en obesidad grado 1 en adelante, o los parámetros de cintura que ya les había mencionado. Pero aquí lo que me encanta de esta imagen es justamente qué es lo que está pasando a favor de la inflamación, que está en rojo, y en contra de la inflamación. Pero entonces tenemos aquí varias cosas. Tenemos la leptina, adiponectina, angiotensinógeno, omentina 1, osteopontina, resistina y bisfatina, grelina, ovoestatina, entre otras citocinas proinflamatorias. Todo esto es lo que libera el tejido adiposo. Todo esto es considerado un órgano, por eso es considerado un órgano endocrino, porque libera toda esta parte. La leptina, la grelina y adiponectina juegan muy, muy importante en la regulación del sistema de hambre y saciedad. Entonces, ¿por qué la importancia de diagnosticar la obesidad? Porque también estas sustancias van a estar muy involucradas en el sistema de hambre y saciedad, y el paciente si están alterados, va a empezar a querer comer de más, a tener ansiedad, etcétera. Pero con buenas estrategias y trabajo en un equipo multidisciplinario, sin duda vamos a tener mucho éxito. Quiero comentarte, por ejemplo, si la leptina si está alta en pacientes y normalmente un paciente con obesidad, la leptina tiende a estar aumentada, es proporcional al tejido graso, tejido adiposo. Si está alta, va a favor de la inflamación. La adiponectina, si está baja, va en contra de la inflamación. Pero si está alta, la adiponectina va, sin duda, a ser positivo en el tejido adiposo. Entonces, sin ningún problema. La grelina que está baja va a ir a favor de la inflamación. Entonces, la aumentina 1, si está baja, va a ser a favor, igual, si está baja, va a ser a favor de la inflamación, y citocinas inflamatorias que van a estar altas en tejido adiposo disfuncional, obviamente va a tener este problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que entonces un tejido tejido adiposo, va a ser hiperplásico y otro va a ser hipertrófico. Normalmente, vamos a ver en un momento, vamos a ver toda esta parte. Quiero comentarles, fíjense, cómo al final un tejido adiposo disfuncional va a ser prooxidativo a favor de esa oxidación, a favor de esa inflamación. Es por esa razón, por ejemplo, que los omega 3 se dan mucho. A mí me encanta darlos con pacientes con obesidad porque vamos a favor de este estrés oxidativo. Y también de estas a favores de inflamación. El mismo tejido disfuncional es protrombótico, proaterógeno, una disfunción endotelial. O sea, todo esto, si se dan cuenta, me lleva a estas enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar
la obesidad. Porque mis grandes maestros me decían, oye, ustedes como especialistas, y yo les comparto, es que la distribución de la grasa y su función lo es todo. Yo no lo entendía hasta saber que, entonces a nivel funcional tenemos 3 tipos de tejido adiposo que en nuestro día a día están trabajando. Tejido adiposo blanco, el tejido adiposo marrón y beige. El tejido adiposo blanco funcionalmente es para almacenamiento de energía. Todo lo balance energético, todo lo que yo coma de más, de mayor de energía, inmediatamente va a tener ese problema y me va a llevar a un tejido subcutáneo, me va a almacenar sin ningún problema toda esa grasa de más que tengo. Pero si yo tengo un tejido subcutáneo donde ya no le cabe más energía, estamos hablando de grasa, la grasa es energía almacenada. Ya no me cabe más energía, lo que va a hacer inmediatamente el cuerpo y el tejido adiposo es decir, bueno, pues me tengo que ir a otros lados. Entonces me voy a las vísceras, me voy a otros lados. ¿Para qué? Donde no debe de haber grasa, va a estar el tejido adiposo visceral para almacenar energía. El problema está que les presento que el tejido adiposo visceral es un tejido adiposo disfuncional y lo que es a favor de la inflamación, a favor de la resistencia a la insulina, que me llevan a enfermedades metabólicas, que me llevan a enfermedades cardiovasculares, a infartos como le pasó a Ponchito, pues obviamente por la misma obesidad visceral. Entonces, ese es algo muy, muy importante. Tenemos que trabajar sobre esto. La obesidad visceral la podemos encontrar cuando hacemos medidas antropométricas, pero también podemos, sin duda, por ejemplo, cuando hacemos una obesidad androide, en nivel de cintura, también ahí podemos checar y dices, esta persona tiene una cintura de 94, no, si es hombre, 95 centímetros, 94 centímetros, perdón, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Tengo que pensar, este paciente va a estar en riesgo. Si está mayor de 94 centímetros, entonces ten por seguro que el tejido adiposo puede ser visceral lo que está teniendo. Y tenemos que estar trabajando con este paciente con obesidad. Por otro lado, tenemos el tejido adiposo marrón y beige, donde aquí se van a encargar principalmente de la termogénesis y gasto energético del organismo y aumentar el gasto, que justamente nosotros como estrategias, como especialistas, tenemos que aumentar ese gasto mediante activación del tejido adiposo marrón. Y obviamente eso se hace, un extra, es que la adiponectina activa que habíamos dicho que hace el tejido adiposo más funcional, activa el tejido adiposo marrón. Y una manera fácil de activar la adiponectina y el tejido adiposo marrón es gracias a la iricina, que el tejido muscular, por medio del ejercicio, se activa. Impresionante, ¿verdad? Entonces, la importancia de diagnosticar la obesidad ya va teniendo más sentido. Y aquí está prácticamente todo lo que les decía. La capacidad subcutánea prácticamente de un gasto de exceso de energía, como hemos dicho, que va a agarrar y del tejido adiposo subcutáneo, si está normal, va a ser un incremento de subcutáneo y va a estar estable sin problema. Pero cuando empieza a haber un daño, cuando hay un exceso, pues hay una deposición ectópica y visceral que va a contener adipocitos y macrófagos, fibroblastos, células vasculares de estroma, oxitocinas inflamatorias, todo que me va a llevar a otros trastornos, como les decía, metabólicos y cardiovasculares. Todo este tejido adiposo, en su distribución subcutánea, el paciente va a tener adipocitos hiperplásicos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar aumentados, van en número, van a aumentar en número. Y eso es normal. Aumentan en número, vasoangiogénesis van a estar, va a haber el desarrollo de nuevos capilares, pero va a ser de forma inofensiva, se va a expandir de forma inofensiva, va a haber la formación también de adipocitos ya más pequeños, irrigados, pero la clave aquí es que es con menor actividad inflamatoria. Esa es la clave, que sea menor actividad inflamatoria. Pero, y estamos aquí hablando de un tejido adiposo
subcutáneo. Esto es lo que hace un tejido adiposo subcutáneo. Esto es lo que nosotros queremos con nuestro paciente con obesidad. Entonces, la importancia de diagnosticar la obesidad, entonces ya tenemos que pensar, cuando lo vemos, es que este paciente tiene unos adipocitos hiperplásicos o hipertróficos. Normalmente, si tiene obesidad, tenga por seguro que va a tener más hipertróficos. Ahorita lo vamos viendo. Pero si tiene más subcutáneo, entonces hay que checarlo. Fíjense muy bien. Hay un término que se llama un paciente con obesidad metabólicamente sano. Normalmente, como tienen obesidad y están hiperplásicos, puede ser que no tengan alteraciones metabólicas. Es un término que para mí no es el correcto, porque al final es una obesidad, es una enfermedad que tarde o temprano te va a llevar a esos cambios metabólicos y cardiovasculares y que tenemos que trabajar de inmediato. Bien, por otro lado te presento al adipocito hipertrófico, donde la hipertrofia, entonces, el adipocito va a crecer nada más, va a crecer de más. Un adipocito va a crecer de más y es, obviamente, ¿qué va a pasar? Estos capilares van a ser aberrantes, van a ser malos, va a haber mayor, esta angiogénesis va a estar más afectada, va a haber hipoxia, y obviamente todo esto me va a llevar a mayor actividad inflamatoria. Esta actividad inflamatoria, obviamente, pues lo hemos dicho, es la causante de todo ese estrés en el organismo, todo ese estrés esta alteración, en todo ese estrés y obviamente esta inflamación que va a causar, por ejemplo, cáncer que hemos visto. Entonces, algo muy importante en esto. Quiero comentarle también que esta actividad inflamatoria es cuando ustedes también sabemos que cuando un paciente a mayor obesidad se ve más cansado. Un paciente cuando tiene mayor inflamación interna se ve más cansado. Pero cuando un paciente solo tiene obesidad y usted lo trabaja o lo trabajamos y está haciendo todas las estrategias adecuadas, farmacológicas y no farmacológicas, sin duda, pues obviamente usted va a ver ese cambio. El paciente va a ver que de verse cansado se va a ver con mayor vitalidad. Va a mejorar sus parámetros de azúcar o de resistencia a la insulina, va a mejorar sus parámetros. Por ejemplo, si encontramos dislipidemias, pues de dislipidemias, sin duda, pero va a sentirse mucho mejor. Eso es algo muy importante. Quiero comentarte que esta actividad inflamatoria de hipertrofia, esta es el tejido adiposo visceral. Entonces, comenzamos. La importancia de diagnosticar la obesidad, sí, porque sabemos que existen funcionalmente 3 tipos de tejidos adiposos. Blanco, para almacenamiento, beige y marrón, para la termogénesis y el gasto energético, que tenemos que activarlo para ayudar a bajar de peso, pero no es nuestro tema, pero es para que lo sepan. Por otro lado, tenemos que el tejido adiposo blanco, tenemos entonces el subcutáneo que tiene adiposos hiperplásicos y tenemos el tejido visceral, que es el malo, es el que nos causa todas estas enfermedades cardiovasculares y metabólicas, esa resistencia a la insulina, esteatosis hepática, pues tendemos a tener adipocitos hipertróficos. ¡Wow! No solo eso, fíjense muy bien, la dieta tiene que ver muchísimo con la hipertrofia. Se sabe actualmente que la sola exposición a una dieta alta en grasas hace que las células precursoras de adipocitos proliferen inmediatamente a una hipertrofia del adipocito. La misma dieta alta en grasas. ¿Cuál es esa dieta alta en grasas? Porque hay diferentes tipos de grasas buenas y grasas malas. Pero bueno, las grasas que nos hablan aquí son las grasas saturadas. Esas grasas que cuando le ponemos manteca que sabe deliciosa, ¿no? Cuando estamos una quesadilla, unos tamales, unos tacos de carnitas, deliciosos, hasta pides dos de tripa, ¿no? Dame 5 o 6 de tripa. Está bien, pero el problema está que entonces las grasas saturadas son malas. No, son buenas y las necesitamos.
Malo es el exceso, que ya uno como especialista y ya un especialista ya en obesidad y comorbilidades, pues, y como licenciados en nutriología, pues te enseñan a hacer las mejores estrategias nutriológicas para que tu porcentaje de grasa saturada sea la más accesible, la adecuada, de acuerdo. Que eso ya uno lo mide ya en nuestro paciente en la consulta. Muy bien. Fíjense muy bien. Todo lo que les comenté de la expansión del adipocito, que es vital que lo entendamos, hipertróficos e hiperplásicos. Hiperplásicos sin ningún factores genéticos, sin duda no podemos tener ahí si hay alteraciones. Factores ambientales, desde aquí también voy a involucrar cómo esta expansión se involucra. Estos factores ambientales pueden ser desde placeres, algo placentero, que estoy con mi familia, estoy con mis amigos, estoy en una reunión, pero pues yo me cuido, pero en la reunión estoy con mis cuates y piden muchas cosas, ¿no? Están pidiendo cerveza, están pidiendo cerveza, comida grasosa, tacos y todo, y yo estoy aquí con ellos y estoy en ambiente. Dije, bueno, es ambiente obesogénico, pero bueno, ese es uno de los factores donde puedes ahí estar afectándote. Otros factores ambientales también son los recuerdos y las experiencias. El solo hecho que usted tenga esos recuerdos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Recuerdo a mi abuelita cuando me preparaba una milanesa, y me encanta. Y puedo encontrarme en la calle, voy caminando y oler la milanesa de una tortería y yo voy y la voy a comprar seguramente, porque me va a recordar eso a mi abuelita. Son factores también ambientales que tal vez no podemos atender, pero inmediatamente, pero podemos hacer trabajo conductuales con este tipo de partes. Aquí factores ambientales también, los ambientes obesogénicos. También hay que cuidar mucho justamente el ambiente de nuestro hogar, principalmente de nuestro hogar. Oye, ¿qué tenemos en el lugar que pueda tener un ambiente obesogénico, que pueda ocasionar que haya una obesidad y que haya una hipertrofia de mi adipocito? Yo decido si quiero o no esa parte. Bueno, como hay una hiperplasia del adipocito en este tejido adiposo, subcutáneo, la función del tejido adiposo está normal. Eso es lo que pasa normalmente. Pero cuando hay una ganancia de peso, fíjense muy bien, esto es normal, pero cuando empieza a ganar empiezo a ganar de peso, es decir, ganancia de peso, aumento de la energía. Veo un aumento de la energía y disminuye el gasto energético en el cuerpo. Pues obviamente, ¿qué va a pasar? Pues directamente esta hiperplasia me lleva a una hipertrofia, y hipertrofia disminuye la sensibilidad a la insulina, aumento el estrés de las sinasas, aumento las toxinas, aumento las especies reactivas, aumento las adipocinas, aumento la hipoxia, aumento esta apoptosis, que al final me lleva a una inflamación del tejido adiposo. Todo esto me lleva a señales adversas, como les enseñé, del tejido adiposo, me lleva a daño tisular y obviamente me lleva a llevar a una mayor lipólisis basal. La insulina normalmente en tejido disfuncional a nivel de las vías metabólicas actúa la lipogénesis. Ayuda para almacenar la energía, pero como hay una resistencia a insulina, pasa lo contrario. Por eso hay una lipólisis, aumento de la lipólisis, y por esta razón hace que haya mayor dislipidemias en el peso. Esta hipertrofia, pues obviamente aumento de grasa ectópica también. Y lo que más nos interesa, pues obviamente, es este aumento de la lipotoxicidad concomitante. Esta inflamación, este exceso de grasa disfuncional, pues va a haber mayor lipotoxicidad, va a ser mayor alteración y ocasionando mayor estrés en el paciente. Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar la obesidad? Bueno, porque el tejido adiposo tenemos que libera adipocinas como leptina, adiponectina, resistina, amilina, obentina, bisfatina y vaspina, y adipocitocinas, angiotensinógeno, factor necrosis tumoral alfa, interleucina 6 e inhibidor de actividad del plasminógeno. Entonces, trombóticos y demás, angiotensinógeno que va a actuar sobre el sistema angiotensina-renina, el sistema de angiotensina-renina en el riñón, que también me va a ocasionar hipertensión y otras, factor de necrosis tumoral alfa que me va a llevar a un potente inflamatorio que me lleva, ¡pum!,
a destrozar el sistema inflamatorio, pues a afectar muchísimo el organismo. Por otro lado, tenemos las adiposinas. Me encanta a mí la adiponectina, porque es lo que les decía, la adiponectina es la que nos lleva al problema de la diabetes. La adiponectina mejora la sensibilidad de los receptores de insulina en el músculo. Entonces, eso es importante. Por eso, cuando está disminuida en pacientes con obesidad, hay afectación, empieza con la sensibilidad de insulina en el tiempo. Por eso, si nosotros tenemos una resistencia a insulina, pues saber que esta adiponectina, en esta resistencia a insulina, puede pues, llegar a una alteración de la sensibilidad de los receptores de insulina que me lleva a una diabetes. La adiponectina también tiene que ver mucho con el hambre, y el hambre y saciedad. La leptina tiene que ver con el hambre y la saciedad. Al final, toda esta parte. La resistina tiene que ver mucho con los vasos sanguíneos. A nivel de los vasos sanguíneos, ¡fum!, lo hace más resistente y ocasiona también que se disminuye la luz del vaso sanguíneo, pues obviamente aumente también las alteraciones para una hipertensión. Entonces, al final, todos estos factores que les acabo de decir se encontrarán trabajando siempre en equilibrio en los depósitos de grasa subcutánea, siendo beneficioso para el organismo, siempre. Pero cuando estos depósitos, la grasa es visceral, se va a otros lados, es lo contrario. Y hay un desequilibrio, afectando la salud de la persona con obesidad, con mayor riesgo a la salud cardiovascular y metabólico en el ser humano. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de estas todas, como el tejido adiposo está con inflamación, resistina, adiponectina, actúa sobre el sistema de hambre-saciedad, sobre la saciedad, la leptina, sobre la secreción de la insulina, la adiponectina y la leptina del tejido adiposo, sobre el catabolismo de la sensibilidad a la insulina en el músculo, hígado, de adiponectina, leptina, bisfatina, aumentina, y sobre el tono vascular, la apelina que el tejido adiposo actúa. Entonces, sin duda, la importancia de diagnosticar la obesidad tiene que ser de inmediato para evitar problemas. Entonces, para terminar, la diagnosticar la obesidad, ¿qué me permitirá? En primer lugar, mejores estrategias médico-nutricionales. Cuando usted ya ve un paciente con obesidad, con esta presentación, usted ya debe de ver que la distribución y función del tejido adiposo es todo. Que el tejido adiposo tiene adipocitos hipertrofiados que me llevan a unas alteraciones metabólicas y vasculares o hiperplásicos que me llega al almacenamiento. Por eso tenemos que hacer estrategias médico-nutricionales. Trabajar con un equipo multidisciplinario, sin duda, tenemos que trabajar con un endocrino, cardiólogo, ginecólogo, no sé, diferentes, siempre con nuestros nutriólogos, sin duda, con todos, psicólogos, psiquiatras, con todo el equipo que sea necesario para mejorar trabajar con su paciente con obesidad. Y hacer un cambio en nuestro país. Creo que este es el importante. Desde el 2016 nos están diciendo, oye, ustedes que son profesionales de salud, ayúdenos a México, por favor, a nuestro país, a hacer ese cambio. Y está en ti hacer ese cambio. Está en nosotros hacer el cambio. Todos. Así que te invito a que seamos parte del cambio y a saber que la importancia de diagnosticar la obesidad es sin duda imprescindible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Un tema sumamente interesante y de actualidad. Digo, no sé desde qué año estamos en los primeros lugares de obesidad, pero sí a todos nos ha llegado en algún momento, de alguna manera, el mensaje de que nos estemos cuidando, incluso en los comerciales de IMSS, y muchas veces no lo estamos haciendo. Entonces, creo que ya es momento de tomar cartas en el asunto y hacerlo por nosotros mismos. Así es. Así es. Ya son muchos años y de hecho, bueno, no quise mencionar las nuevas encuestas de Ensanud, pero todos los pacientes que estaban en sobrepeso se pasaron a obesidad y la tendencia es que de aquí a 2050 el aumento vaya más y más y más. Hay mucho trabajo que hacer y somos muy pocos los profesionales de salud que nos dedicamos a esto, que necesitamos impactar en nuestro México. Gracias. Gracias. ¿Ustedes tienen alguna duda? Por favor, estamos en tiempo de respuestas.
Gracias a ustedes. Es un placer. Entonces, ahora les platico a todos, el doctor Rodrigo, tiene un libro, el cual está actualmente a la venta. ¿Nos platica un poquito de su libro, por favor? Claro que sí. Es un libro que se llama La obesidad, una muerte segura. Es un libro que, junto con el licenciado Tony, el coautor, decidimos hacer. Es un libro que trata principalmente de justamente todo esto, que la obesidad, qué es lo que causa en nuestro organismo. Habla también un capítulo también completo de COVID, de qué es lo que justamente COVID causa con la obesidad, sobre las estrategias que se pueden hacer también, que podemos hacer. Es un libro para todo público, fue creado para poder que comprendieran la importancia de cuidarse. De acuerdo. Entonces, al finalizar este webinar, les vamos a compartir un link en el cual ustedes se van a poder inscribir para participar en una promoción en la cual ustedes van a poner sus datos y a las 10 primeras personas que se inscriban les vamos a hacer un descuento, ¿verdad, doctor? Así es, sin ningún problema. Perfecto. Entonces, por aquí tenemos algunas preguntas. Antes Claro de que sí. terminar este webinar, vamos a abordarlas. Nos pregunta del servicio médico, ¿qué medicamento se puede usar con mínimo riesgo? Bien, creo que el mejor medicamento que se puede usar por mínimo riesgo sería el Orlistat. Para bajar de peso sería el Orlistat. Bien, No tiene menos efectos adversos, son mínimos, pero sí, al final, recordemos que un medicamento, pues busquemos los menos efectos adversos, y mi experiencia del Orlistat sí es un poquito más lento, pero si trabajamos con ellos, lo puede lograr. perfecto. Ahora, nos pregunta Josefina Mondragón, ¿es necesario adaptar la dieta de acuerdo a lo que el usuario tenga acceso en cuanto a la alimentación? Siempre, recordemos parte de lo que las normas nos dicen, es que debemos de adaptarnos a las necesidades del paciente. Y tanto las necesidades económicas que también ahí tienen que ser, y culturales de cada paciente. Gracias. Perfecto, no, gracias a usted, doctor. Entonces, ahorita en unos momentos, nuestro equipo va a poner el link al cual ustedes se van a poder suscribir para que puedan obtener ese descuento y si no, también van a tener el nombre del libro. También los invitamos a que asistan a nuestro evento el día 25, 26 y 27, que dicho sea de paso, va a estar presente el doctor Rodrigo como ponente y tendremos otros ponentes muy interesantes. Les invito a que hagan clic, a que escaneen lo que es el QR y se enteren de todas las novedades que vamos a tener este año. Realmente creo que se van a quedar gratamente sorprendidos por los temas que vamos a estar abordando. El año pasado contábamos con 4 auditorios, para este año vamos con 7 auditorios, con lo que va a crecer la cantidad y calidad de lo que son nuestras ponencias. Antes de retirarnos, nos llega una última pregunta, doctor. Sí. Primero, antes que nada, Ana Laura te felicita y Gracias. pregunta, en pacientes jóvenes donde no hay datos de obesidad, pero trastornos de hiperlipidemias por el tipo de alimentos que consumen con alteraciones en la respuesta de la insulina, ¿es semejante al mecanismo? Sí, todo eso es semejante. Por esa razón, me gusta, ¿se acuerdan este video que dice, ¿por cómo es posible que un niño con obesidad le haya dado un infarto? Son los mismos mecanismos. Yo he tenido pacientes, pocos infantiles, pero que veo resultados de dislipidemias y acantosis nigrans de resistencia a insulina que yo debía de verlos en un paciente con 50 años. Por la misma obesidad está teniendo todo eso. Entonces, sí, en verdad impacta mucho y efectivamente hay que trabajarlos. De acuerdo, doctor. Nos preguntan en dónde pueden comprar el libro con descuento. Claro, mire, está bueno, si quieren comprar el libro está en Amazon. En Amazon ahí lo encuentran. Les van a pasar el link, si quieren también. ¿Puedo compartir el link o ustedes lo...? Sí, adelante, doctor. ¿No? Digo, con toda confianza puede compartir el link. Sin embargo, les comentamos o les recordamos que a las 10 primeras personas que se inscriban en nuestra página van a tener un descuento. Sí. Seguimos con preguntas. El ReadyCrest se ha utilizado
para control de peso, pero sus efectos secundarios son provocar insomnio. ¿En qué casos podemos utilizarlo sin ningún efecto secundario? Ok, bien. El Revicrex es un nombre comercial. Vamos a aprender siempre que es el Clobenzorex. Bueno, en primer lugar, hoy en día ya no se debe de usar tratar de no usar tratamiento. Tenemos dos tipos de tratamiento. Tratamiento farmacológico a largo plazo y a corto plazo. Tratamientos a corto plazo generalmente es todo lo que vemos, Redotex, Femproporex, Avepramona, Clobenzorex, Fentermina, todos estos que venden comúnmente en las farmacias, obviamente con receta, pero tratar de no usarlos mucho. Lo que sí debemos de usar y sería siempre tratamiento a largo plazo, que sería el Orlistat, que sería el topiramato con fentermina, ¿no? Que también el analoxona con el bupropión, la liraglutida. O sea, al final todas estas son pocos los que nos quedan, pero que saben que nosotros tenemos que dar tratamiento farmacológico para el tiempo, porque recuerden que el tejido adiposo es un órgano endocrino y el sistema de hambre y saciedad no está quieto. Y obviamente está lo que se llama rebote o set point, que es un tema muy, muy importante que también tenemos que recordar. Por eso es importante esta parte. De acuerdo. Respecto nuevamente al Clobenzorex, preguntan, Orlistat ¿se puede recomendar en pacientes tiroideos? Sí, ¿O sí. sería mejor No. o sería mejor el? Me iría más para el Orlistat, sin ningún problema. Al final, recordemos esta parte. Y obviamente en pacientes tiroideos que estén bien controlados. Bien. Gracias. Nos pregunta Azucena de la sucursal Vallarta de Medimarcas. Sí. El Orlistat, ¿cuál sería su dosis en personas con hipotiroidismo? Normalmente siempre la dosis va a ser de 120 miligramos, así es como se viene, para que sea más efectivo para poder perder peso. Y obviamente, normalmente sea una cada 8 horas. Obviamente lo vamos a hacer, puede ser a largo plazo, ¿no? Porque a largo plazo me refiero que podemos ser mayor a 12 semanas. Ok. Ahora nos pregunta Araceli de la Cruz, ¿puedo utilizar Svelcaps? ¿Causa riesgo? Svelcaps, ok, permítame. Bien, el Femproporex con diazepam, vuelvo a lo mismo. Femproporex también, que es Svelcaps, no hay que de consumirlo para pacientes con tratamiento a corto plazo, siempre a largo plazo. El problema va a estar, ¿por qué les digo esto? Porque al final el paciente sí va a bajar con esos, porque obviamente va a aumentar el gasto energético, pero así como lo gasta, va a haber un rebote el doble. Okay. Entonces, por eso no les recomiendo estas partes, siempre en los tratamientos a largo plazo como el Orlistat. Bien, ahora nos pregunta Simba, ¿cómo podemos ayudar a las personas que tienen cierta adicción con el uso de fentermina? ¿Adicción a qué te refieres? ¿A que está consumiéndolo? Parece ser que a eso se refiere. Tenemos que, hay que trabajar con un equipo multidisciplinario y si hay un problema y una alteración de conductual, pues podríamos trabajar ya sea haciendo una terapia, una entrevista motivacional o terapia conductual o ayudarnos con un psicólogo para que pues también le ayude a esa terapia conductual, pero trabajar en equipo. Y obviamente nosotros también como médicos, el paciente, la pregunta es, ¿por qué toma fentermina? Seguramente porque quiere bajar de peso y le ha funcionado, pero si usted le va demostrando, porque pasa, que cambiamos medicamento, pero con estrategias adecuadas, con prescripción adecuada, con una dieta adecuada y medicamentos adecuados, puede ayudar sin problema. Y ella va a ver diferencia, sin ningún problema. Ok. Ahora nos pregunta Hilda Hernández, para diabéticos, ¿qué podrían tomar? Para pacientes con diabetes, por ejemplo, la liraglutida es una muy buena de esa. Por ejemplo, la dapagliflozina con metformina también puede ser, es muy efectiva. La misma metformina para la resistencia a la insulina también, sin ningún problema. Bien. Ahora, pues nos gustaría abordar todas las preguntas, doctor Rodríguez. Sí. Sin embargo, pues el tiempo se nos ha acabado.
Entonces, los invitamos a que pues asistan a la ponencia del doctor Rodrigo, que va a estar presente en Medical Expo entre los días 25, 26 y 27, o bien ya lo estaremos invitando a un segundo webinar para poder abarcar y responder todas las preguntas que quedaron ahí pendientes. Sí, Entonces, claro que sí. Rodrigo, le agradezco el tiempo y pues nuevamente los invitamos a escanear el código QR y se enteren de todas las novedades que tenemos en Medical Expo. Para ustedes, excelente fin de semana para sus niños. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Excelente día. Gracias, doctor.